Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 31:6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. David establece un contraste radical entre quienes ponen su confianza en lo vano y quienes esperan en Jehová. Este versículo nos recuerda que la verdadera fe se distingue al elegir dónde depositamos nuestra esperanza, en ilusiones pasajeras o en el Dios eterno y fiel. Esperar en Dios no siempre es fácil, requiere fe, paciencia y renuncia a depender de lo visible. Pero esa espera nunca es en vano, porque quien confía en Jehová nunca será avergonzado. El versículo dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. La palabra vanidades se traduce como vacío, humo, nada. Son las cosas sin sustancia ni poder real. Ilusorias alude a engaños, ídolos, falsas seguridades. David rechaza depender de ellas. El verbo aborrecer aquí refleja una decisión de no asociarse ni confiar en esas cosas que no pueden salvar. El versículo continúa diciendo: mas yo en Jehová he esperado. Esperar en hebreo significa confiar con seguridad, descansar con plena fe. Es un acto de fe consciente. Mientras otros confían en lo vano, David confía en el Dios eterno. Ahora, dos caminos de confianza. El hombre puede apoyarse en ilusiones, dinero, poder, personas o en el Dios eterno. Lo vano es pasajero. Todo lo que no está cimentado en Dios terminará desmoronándose. La fe firme espera en Jehová. Confiar en Él puede parecer lento a los ojos humanos, pero es la única esperanza segura. Algunos versículos bíblicos: Jeremías 17, 5 y 7. Maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Salmo 146, 3. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Isaías 40, 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Algunos ejemplos bíblicos: Elías en el Carmelo. Primer libro de Reyes 18. El pueblo confió en Baal, un ídolo vano, pero Elías esperó en Jehová y vio su fuego descender. Los tres jóvenes hebreos, Daniel capítulo 3, se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor y confiaron en Jehová, quien los libró del horno de fuego. Pedro caminando sobre el agua, Mateo capítulo 14. Mientras miró a Jesús, estuvo seguro. Cuando se enfocó en las olas ilusorias, comenzó a hundirse. Ahora quiero ayudarle algunos consejos para aplicar Salmos 31:6. Primero, examine en qué está confiando realmente, en sus fuerzas o en Dios. Segundo, rechace lo vano. No ponga su esperanza en cosas que son humo y se desvanecen. Tercero, haga de la espera en Dios un estilo de vida. Aunque tarde en ver la respuesta, siga confiando. Cuarto, declare fe en medio de la espera. Señor, mi esperanza está en ti, no en lo visible. Quinto, rodéese de quienes esperan en Dios. Las influencias correctas fortalecerán su fe.
Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy depositando mi esperanza en algo ilusorio en lugar de en Dios? ¿Cómo puedo cultivar una fe firme que espera en Jehová aunque no vea resultados inmediatos? ¿Estoy dispuesto a rechazar lo vano y a abrazar la confianza en la palabra de Dios? Hagamos esta oración. Padre amado, gracias porque tú eres mi esperanza segura. Hoy decido rechazar toda confianza en lo vano, ilusorio y pasajero y pongo mi fe únicamente en ti. Padre, aunque las circunstancias quieran desanimarme, yo espero en ti porque sé que nunca fallas. Padre, ayúdame a vivir confiando en tu fidelidad y a caminar con la seguridad de que mi vida está en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.